El día de hoy vamos a responder preguntas como: ¿qué es una bruja celta? ¿Qué tipo de magia practicaban? ¿Qué instrumentos, hierbas y piedras usaban? ¿Eran verdaderamente sanadoras? ¿O acaso también eran portadoras de temibles poderes ocultos? Exploraremos sus rituales, su conexión con la naturaleza y los espíritus, y el papel que jugaron en una civilización marcada por el misticismo y la guerra. Ellas fueron las herederas de los druidas. Ellas dominaban la sabiduría de los árboles y las estrellas. Ellas conjuraban el poder de los elementos y la tierra misma. Y yo soy el documentalista. Y esto es Brujas Celtas. Las brujas celtas eran prácticamente de un misticismo ancestral profundamente ligado a la naturaleza, los ciclos cósmicos y los secretos de la tierra. Su magia no se definía por la dicotomía entre el bien y el mal, sino por su conexión con las fuerzas primigenias y su capacidad para manipularlas. Eran sanadoras, adivinas y guardianas de un conocimiento que trascendía lo humano. Una característica clave de las brujas celtas era su vínculo con los elementos. Creían que el aire, el fuego, el agua y la tierra contenían energías sagradas y que, a través de rituales y objetos específicos, lograban canalizarlas para distintos fines. Las hierbas, como el muérdago y la verbena, eran herramientas poderosas que usaban para curar, proteger o incluso curar fuerzas desconocidas. La magia celta era menos rígida que la de las tradiciones modernas. Era cruda, realista y profundamente pragmática, enfocada en preservar el equilibrio entre los hombres y el mundo espiritual, a menudo a través de prácticas que hoy podrían parecer inquietantes. Los orígenes de las brujas celtas. Las brujas celtas hunden sus raíces en la antigua cultura de los pueblos celtas, que florecieron en Europa antes de la llegada del cristianismo. Eran figuras profundamente respetadas, consideradas las herederas de los druidas y guardianas del conocimiento espiritual y natural de su tiempo. En una sociedad que veneraba la tierra y sus ciclos, las brujas celtas eran las intermediarias entre los humanos y las fuerzas invisibles de la naturaleza. A diferencia de las brujas perseguidas durante la era medieval, las brujas celtas no eran vistas como agentes de maldad, sino como sanadoras, protectoras y consejeras. Eran expertas en herbolaria, combinando plantas como el muérdago y la mandrágora en preparados que podían sanar o alterar los estados de conciencia. También trabajaban con piedras sagradas, runas y otros objetos cargados de simbolismo, utilizados en rituales para alinear a las personas con las energías de los elementos. Su magia no era uniforme, sino que variaba según la región y las tradiciones locales. En Irlanda, por ejemplo, la conexión con los túmulos funerarios otorgaba a las brujas un vínculo con los muertos, permitiéndoles invocar espíritus ancestrales. En otros territorios el enfoque estaba en las estrellas y los movimientos celestes, que guiaban la práctica de rituales estacionales como Samhain y Beltane, festividades que marcaban transiciones críticas entre los ciclos de la vida y la muerte. Con la llegada del cristianismo, estas prácticas fueron demonizadas. Las brujas celtas pasaron de ser figuras respetadas a ser perseguidas como herejes, hechiceras peligrosas, brujas que seguían a Satanás. Sin embargo, su legado sobrevivió en fragmentos, tradiciones populares, cuentos y supersticiones que conservaron vestigios de sus conocimientos y rituales. Toda la belleza que antes era fue destruida por la iglesia, pero gracias a unos cuantos, algunas historias han sobrevivido. Prácticas y creencias de las brujas celtas. Las brujas celtas basaban su arte en una conexión profunda con la naturaleza, los espíritus y los ciclos universales. Sus rituales y creencias eran un reflejo de la cosmovisión celta, donde la magia, la espiritualidad y la vida cotidiana
estaban intrínsecamente entrelazadas. Ahora veremos los aspectos principales de sus prácticas místicas. Rituales de curación y protección. La curación era una de las habilidades más destacadas de las brujas celtas. Conocían las propiedades sagradas de hierbas como el muérdago, el saúco y la milenrama, que utilizaban para tratar dolencias físicas y espirituales. Elaboraban pociones, infusiones y cataplasmas siempre guiadas por el simbolismo de los elementos y los ciclos de la luna. Los rituales de protección también eran fundamentales. Usaban amuletos hechos de piedras como el cuarzo y la obsidiana, o tallaban símbolos de madera para desviar influencias negativas. En ocasiones, invocaban a espíritus guardianes o deidades, como la diosa Bridget, para proteger a sus comunidades de amenazas visibles e invisibles. Magia basada en la naturaleza. Las brujas celtas veneraban la tierra como una fuerza viva y sagrada. Sus prácticas estaban alineadas con los ciclos estacionales marcados por festividades como el Samhain o el Beltane, en los que realizaban ceremonias para honrar el renacimiento, la cosecha o el umbral entre los vivos y los muertos. Usaban árboles específicos como el roble, el fresno y el tejo, considerados portales hacia el mundo espiritual, y atribuían significados místicos a cada uno de ellos mediante el alfabeto Ogham. Las fases lunares también guiaban su magia, con la luna llena vista como un momento máximo de poder para rituales de adivinación, carga de herramientas mágicas y canalización de energías. Prácticas espirituales. Más que simples hechiceras, las brujas celtas eran figuras espirituales que trabajaban como intermediarias entre el mundo humano y el espiritual. Invocaban a los dioses celtas, como Dagda o Morrigan, en ceremonias que combinaban cánticos, danzas y ofrendas. La conexión con los muertos también era una práctica común. Utilizaban túmulos funerarios para comunicarse con los ancestros, buscando su guía en momentos de crisis o grandes decisiones. Estas interacciones, lejos de ser macabras, eran vistas como un acto de respeto y una fuente de sabiduría ancestral. Magia de intención y transformación. En el arte celta, la intención era la clave para la efectividad de la magia. Se creía que el poder del hechizo dependía de la fuerza del propósito del practicante y su alineación con las fuerzas de la naturaleza. Desde maldiciones precisas para proteger a la tribu hasta invocaciones para atraer prosperidad. Cada acción mágica requería un enfoque absoluto y una conexión espiritual pura. Las brujas celtas no solo eran sanadoras y protectoras, también dominaban el arte de la transformación. Brujería celta. La brujería celta no seguía la dicotomía moderna entre magia blanca y negra. Su poder provenía de la naturaleza y los dioses y se usaba según las necesidades de la tribu. Por ejemplo, magia para curar y proteger. Las brujas celtas eran sanadoras y guardianas. Usaban hierbas como el muérdago y la milenrama para curar y talismanes hechos de piedras y madera para proteger a su comunidad de amenazas visibles e invisibles. El lado oscuro de su magia. Cuando era necesario recurrían a maldiciones o invocaciones de espíritus en túmulos funerarios para buscar justicia o castigar a los enemigos de la tribu. Estos actos no eran vistos como maldad, sino como parte del equilibrio universal. Para las brujas celtas, lo importante no era el juicio moral, sino mantener la armonía con los elementos y los dioses. Alterar este balance podía traer consecuencias devastadoras para todos. Una magia tan conectada a la tierra y a sus misterios sigue siendo fascinante y, al mismo tiempo, resulta inquietante. Relación con los ciclos naturales. Las brujas celtas eran profundamente conscientes de los ciclos naturales y los celebraban en festividades sagrados conocidos como los sabbats celtas, como el Samhain, Beltane y Lughnasadh.
Estas celebraciones marcaban momentos de transición como el fin de año celta o el regreso de la fertilidad en primavera. Durante estos rituales se realizaban ofrendas, danzas y cánticos para honrar a las deidades y garantizar el equilibrio entre la comunidad y el mundo espiritual. Ética y propósito de su magia. Aunque no existía una regla formal como la ley del triple retorno o la red de Wicca, las brujas celtas practicaban un tipo de magia basada en el equilibrio. Cualquier acción mágica que alterara la armonía natural debía ser cuidadosamente meditada. Su magia no tenía un enfoque exclusivamente benigno o malicioso. Todo dependía de la intención y la necesidad. Podían bendecir una cosecha o lanzar una maldición para proteger a su comunidad de invasores. Prácticas independientes y diversidad. Al igual que la brujería blanca puede ser ecléctica, las brujas celtas no seguían un manual único. En cada región celta, las prácticas variaban. Algunas comunidades priorizaban la adivinación a través de augurios naturales, mientras que otras se centraban en rituales de fertilidad o protección. Esta diversidad enriqueció su oficio, permitiendo que las brujas se adaptaran a los desafíos específicos de su entorno. Crítica y escepticismo sobre las brujas celtas. A lo largo de la historia, las brujas celtas han sido objeto de interpretaciones contradictorias y, a menudo, enfrentadas. Desde la perspectiva cristiana que dominó Europa durante la Edad Media, estas figuras fueron satanizadas y catalogadas como aliadas de Satanás, el diablo o el chamuco, independientemente de sus verdaderas prácticas. Se les acusó de invocar espíritus malignos y se tergiversaron sus rituales como actos de blasfemia, cuando era todo lo contrario. Este enfoque dio origen a mitos que oscurecieron la esencia de su conexión espiritual con la naturaleza y el equilibrio. Desde un punto de vista moderno, los escépticos también cuestionan la validez de las prácticas mágicas atribuidas a las brujas celtas. Argumentan que los rituales basados en hierbas, piedras y ciclos lunares carecen de evidencia científica que respalde su efectividad. Para ellos, los logros de estas mujeres eran, en el mejor de los casos, ejemplos de protomedicina o autosugestión, y en el peor, meras supersticiones heredadas de una época ignorante. Les pregunto, ¿son las brujas celtas figuras de equilibrio o temibles guardianas de lo desconocido? Las brujas caminaban en la línea invisible entre lo tangible y lo espiritual, portadoras de secretos ancestrales. Utilizaban la magia no solo para curar y proteger, sino también para desatar fuerzas que pocos podían comprender. ¿Eran realmente guardianas o algo más? Ellas hablaban con los espíritus de los ancestros. Ellas transformaban las fuerzas naturales en magia viva. Ellas tejían el destino con runas y rituales. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Brujas Celtas. Saludos especiales para todos los miembros del canal. Jess, Miguel, Jonathan Micael, Guillermo Méndez, Julio Vidal radiestesista, Cris Alexander, Brenda Esther, John Olivas, Matías Gabriel Riquelme, Ignacio, Juan Ramón, Lili Montes, Erika Morales, Adán, Dani Gardea, Selvin Pérez, Diego, María Félix Martínez, Rosalinda Velázquez, Álvaro Medina, Keimer Chávez, Jesús Mora, Verónica Pereira, Jimena, Eleonora Rosy Farías, Yolanda García, Miriam Romero, José Balsino, Jonathan Pacheco, Gregia, Tlahuizcalpan, Juan Jacobo, Rosario Huizache y Carlos Montes. Gracias
y hasta la próxima.